Hoy día comparte la palabra Christopher Apablas, así que los dejo con Christopher. Gracias, Christopher, por compartir tu corazón con nosotros. Bien, Christopher. Buenos días, iglesia, buenos días, familia. Le damos gracias a Dios por este día, por poder conectarnos, por poder ser iglesia, aún en la distancia. Mi nombre es Christopher Apablaza, soy miembro de la iglesia Viña Maipú hace más de 4 años ya, y darle las gracias a Dios y las gracias al pastor por la oportunidad que hoy tengo de poder compartir con ustedes la palabra. Y para comenzar, me gustaría que pudiésemos orar ahí donde está en su casa, pueda tener un tiempo en familia, de poder juntarse, de poder levantar una oración a Dios y pedirle para que hoy Dios nos hable esta mañana. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por la bendición de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú me has mostrado, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has mostrado en mi vida, Señor. Gracias por lo que tú, Señor, has permitido, me has permitido vivir, Señor, durante estos años. Y ayúdame, Señor, a poder compartir eso, Señor, como un testimonio para tu iglesia, para nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, bendice la Viña Maipú, bendice a la Viña Chile, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos hables hoy, que nos guíes, que nos dirijas, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Amén. Bueno, durante las últimas semanas, el pastor y la tía Martita, Felipe, han comenzado una serie de estudios basado en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29, en donde cada uno de ellos nos han mostrado quién es Jesús. Yo sé que para cada uno de ustedes, Jesús, para algunos, yo creo que para la mayoría de todos nosotros, es nuestro Salvador, lo principal. Es nuestro Padre, es nuestro amigo, es nuestro proveedor. Y hoy día me gustaría compartir con ustedes acerca de Jesús como nuestro pastor. Cuando el pastor me mandó la lista de cualidades que tenía Jesús, yo vi la lista y me hice esa pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Dice Marcos capítulo 8, verso 27 al 29, dice: Jesús y sus discípulos salieron hacia la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Le contestaron. Y Jesús les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y es lo que yo me pregunté cuando escogí de esa lista. Y sentí como Dios me preguntaba: Christopher, ¿quién crees tú o quién dices tú que soy yo? Y por eso elegí este tema, elegí esta característica de Jesús. Porque para mí Jesús es mi pastor. Y hace un par de años atrás, no, 1 año y medio, 2 años, suena raro cuando uno habla hace un par de años atrás, pero hace unos 2 años el pastor fue con la tía Martita, el Elías estaba guaguita, y nos fue a visitar a nuestra casa, a nuestro departamento, y nos trajeron de regalo ¿cómo se llama esto? Un colgante de madera que decía: el Señor es mi pastor. Y junto con eso nos entregaron una figurita de porcelana, de yeso, no sé, con la forma de una oveja. Y me llamó mucho la atención. Y con el paso del tiempo, yo de verdad le doy gracias a Dios por ese gesto que hicieron ellos, porque para mí, de alguna manera, lo que ellos hicieron fue motivarnos a que Jesús sea nuestro pastor, que el Señor sea nuestro pastor. Yo estoy muy cierto, tengo mucha claridad de que todos somos imperfectos. Ellos son imperfectos, nosotros somos imperfectos, pero Jesús nunca nos falla. Y Jesús, como pastor, nunca nos va a fallar. Quizás ustedes han vivido durante su vida desilusiones, decepciones de algún líder, algún pastor. Déjeme decirle que Jesús nunca le va a fallar.
Y yo quise escoger característica de Jesús porque, como les decía, para mí Jesús ha sido mi pastor. Y es imposible no hablar de Jesús como pastor o de Dios como pastor sin mencionar el Salmo 23. Yo sé que ustedes y yo me lo sé de memoria, pero no quiero ser orgulloso y lo voy a leer. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nueva fuerza. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con perfume. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Yo creo que el Salmo 23 nos habla de la experiencia de un cristiano. Desde que comenzamos a ser beneficiarios de la salvación, cuando comenzamos nuestro caminar, cuando aceptamos a Jesús. Y este Salmo nos lleva por todo el camino de nuestra vida hasta el final de nuestros días. Y en el Salmo 23, David me llama la atención porque veo tanta confianza en David cuando escribe este Salmo. Veo tanta confianza de parte de él hacia Dios, aún en medio de la circunstancia en que David escribió este Salmo. Y me llama la atención porque cuando David escribe este Salmo estaba siendo perseguido por Saúl. Estaba en la cueva. Y aún así él tuvo la confianza de decir todo esto que acabamos de leer. También es difícil no leer este salmo y pensar en Jesús como nuestro pastor. Jesús es nuestro buen pastor, según lo que nos dice Juan 10:11. Juan 10:11 dice, en la Nueva Versión Internacional, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo no sé si usted estaría dispuesto a dar su vida por su iglesia, por su familia, por sus cercanos, por sus vecinos. Pero Jesús no es como nosotros y Él sí está dispuesto a entregar su vida. En Hebreos 13:20 también nos declara que Jesús es el gran pastor. Dice: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Yo terminé de leer hace poco un libro que se llama Aligere su equipaje. Y el libro menciona muchas cargas que nosotros como personas arrastramos durante nuestra vida. Y me llama la atención que a veces no las reconocemos. No reconocemos que llevamos esas cargas. Es por eso que yo me gustaría invitarlo a que pueda, a través de este tiempo que vamos a tener de lectura y de compartir esta palabra, usted pueda ir reconociendo cuáles son esas cargas, para que al final podamos hacer una oración, para que podamos pedirle a Dios que sea Él el pastor que lleve nuestras cargas. ¿Por qué elegí también este tema? Porque David se compara con la oveja cuando dice Jehová es mi pastor. Él reconoce que es una oveja. Y me llama la atención, ¿por qué no eligió otro animal? Es la oveja el animal, uno de los animales más torpes que existe en el reino animal. Y yo creo que me comparo con una oveja. Creo que durante mucho tiempo he sido muy torpe respecto de muchas decisiones que he tomado en la vida. Pero esto ha sido porque en el fondo no he reconocido a Jesús como mi pastor. Y he querido hacer las cosas a mi manera, he querido hacer las cosas a mi pinta. Entonces, Jesús nos invita hoy día
a reconocerle a Él como nuestro pastor, como su pastor. Me gustaría compartir con ustedes 4 razones por las cuales necesitamos que Jesús sea nuestro pastor. 4 razones por las cuales necesitamos que Jesús sea nuestro pastor. Número 1, porque necesitamos provisión. En la Biblia hay más de 169 versículos que se refieren a la forma en que Dios nos provee. Uno de ellos, por ejemplo, es Filipenses 4:19. Dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Lo dice muy claro. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas. Pero hay quienes buscan una riqueza solo económica. Hay quienes buscan una prosperidad solo económica. Y Dios no está prometiendo solo eso. Dios promete una riqueza integral. Principalmente, Dios nunca nos va a desamparar. Principalmente, Él va a cumplir con lo que nosotros necesitamos. Dios nos va a dar lo que necesitamos, siempre. Dios es un buen Padre. Dios nunca nos va a dar lo que Él sabe también que nos podría hacer daño. A veces nosotros le pedimos cosas a Dios y decimos, Señor, dame una casa, dame un auto, sin ser agradecidos con lo que ya Dios nos ha entregado. Me gustaría que podamos leer en Mateo 6:24. Y dice, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. A veces nos cuesta separar un poco el servir a Dios y el servir a las riquezas. Y eso es a veces una línea muy delgada que traspasamos, a veces inconsciente o a veces conscientemente. Porque todo esto que estamos viviendo hoy día nos ha llevado un poco a reflexionar acerca de lo que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Necesitamos plata, necesitamos ropa, mucha ropa para aparentar quizá, necesitamos una casa grande para aparentar, un auto grande, un auto lindo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que Dios nos promete que nos va a entregar? Dios promete que nos va a entregar lo que necesitemos, no lo que queremos muchas veces, Dios no atienda a nuestros caprichos simplemente. Pero Dios siempre nos va a proveer como un pastor que se preocupa y da su vida por la oveja. Jesús les dice en el verso 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Hoy día el mundo entero está luchando contra un virus letal que está matando a cientos de miles de personas. Y yo me pregunto, ¿acaso no es estar con vida mucho más que la ropa? Jesús nos dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo. Su vida es mucho más importante. Estar con vida es mucho más importante. Dios siempre conoce nuestras necesidades. La Biblia dice que antes que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe las necesidades que tenemos. Y Él siempre las suple diariamente. El Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar. Yo pensaba y veía hace un tiempo un video de un pastor que estaba
compartiendo con un grupo de turistas en Israel, y él mostraba las praderas de Israel, y él decía que el lugar de verdes pastos no era ese verde prado que uno se imagina a veces, sino que eran brotes de pasto, de pastizales que habían por ahí. Y era el pastor el que dirigía, el pastor el que guiaba a la oveja allá. Y lo hacía diariamente. Y la promesa de Dios es proveernos diariamente para nuestras necesidades. Como sucedió con el pueblo de Israel en la antigüedad. Como sucedió en el pueblo de Israel en la antigüedad, cuando salieron de Egipto y Dios les daba maná diariamente. Y me llama la atención porque Dios les daba lo necesario para el día, lo que necesitaban para ese día. Dios no pensaba en el mañana, o en el fondo lo que estaba haciendo Dios era inyectarles fe para que confiaran en Dios mañana, que confiaran en Dios hoy, y que Dios iba a suplir lo que necesitábamos hoy. Mañana, como dice también la Biblia, cada día trae su propio afán. ¿Y qué pasaba con quienes acaparaban más maná, por ejemplo, del que debían? Al día siguiente, ese maná amanecía descompuesto. Porque la orden de Dios era: tomen lo necesario para el día, para ustedes y sus familias. Si quedaba algo más, Dios le iba a dar algo fresco al otro día. Y a eso se refiere con esos pastos verdes. Dios nos da algo fresco todos los días. Y esa es la confianza que debemos tener. A pesar de que el mundo hoy en día está viviendo crisis, a pesar de que el mundo hoy en día está viviendo una pandemia, la pandemia más grande de los últimos 100 años, según lo que dicen algunos, Dios nos va a proveer lo necesario para hoy, para este año quizás, no sé, para su familia y para ustedes. Él es un buen padre. Una persona dijo que a veces queremos enfrentar las necesidades de mañana con los pastos de hoy. No podemos enfrentar la necesidad de mañana con los pastos de hoy. Porque los pastos de hoy, los pastos verdes frescos, son para hoy. Mañana Dios va a proveer otros pastos. Sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu problema, Dios tiene la provisión para tu vida. Confía. Entonces necesitamos, la primera razón por la que necesitamos a Jesús, por la que necesitamos que Jesús sea nuestro pastor, es porque necesitamos su provisión. Yo necesito su provisión diaria. Y he decidido confiar en Dios en mi día a día. Porque si en su soberanía mañana me toma el virus, gloria a Dios, porque es su soberanía, es su decisión. Yo estoy trabajando, donde estoy trabajando, hay a la fecha, bueno, hasta hace 3-4 días atrás, habían 33 contagiados con COVID. Y yo tengo que tener contacto con todo el mundo. Me subo a todos los buses, converso con todos los conductores, con todos los jefes, con todos. Pero confío que hoy no me voy a contagiar. Mañana, lo que Dios quiera. Confío en Dios porque Él es mi pastor. Él me provee lo necesario para todos mis días, pero un día a la vez. La segunda razón por la que necesitamos que Jesús sea nuestro pastor es porque necesitamos protección. Todos necesitamos protección. David, cuando recuerda este salmo, cuando escribe este salmo recuerda sus años de pastoreo, cómo él tuvo que proteger a sus ovejas. Y fíjese usted cómo lo hace. Dice 1 Samuel 17:34. David le responde: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Dice, cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo
y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Esas palabras de David son las mismas palabras que Jesús nos dice hoy. Cuando viene un león, cuando viene el peligro a nuestras vidas, dice, Jesús lo persigue, el pastor lo persigue, lo golpea hasta que suelta la presa, hasta que nos suelte. La Biblia también dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, esa misma actitud que tuvo David es la que Jesús hoy tiene con nosotros. Él mismo dice, y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Y si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo, con cualquier cosa. Jesús puede hacerlo con cualquiera que esté en contra nuestra, con cualquier dificultad en nuestra vida. Yo no quiero compartirle a usted una super fe. Quiero compartirle solamente la promesa de que Jesús, como nuestro pastor, se preocupa y tiene cuidado de nosotros. No es una super fe que a mí no me va a pasar nada malo, a mí en mi casa no va a llegar nunca la enfermedad, a mi casa nunca va a llegar la pobreza, a mi casa nunca va a llegar la dificultad, nada, no. Estoy diciendo que si Jesús es nuestro pastor, aunque vengan todas esas circunstancias difíciles, aunque vengan todos esos problemas, Dios nos va a cuidar igual. Dios nos va a cuidar. Y esa es nuestra confianza. Que a pesar de que quizás estemos pasando por enfermedad, que a pesar que estemos pasando por estrechez económica, Dios nos va a cuidar. De verdad que en mi caso lo he visto en mi familia. Como les contaba hace un tiempo, llevaba más de un año sin trabajo y confiando en Dios. Y de verdad que nunca nos faltó. Y Dios se va a fiar de montones de situaciones para bendecirte. Ya sea que alguien llegue con mercadería, con una ofrenda, con lo que sea, Dios te va a bendecir igual, Dios te va a cuidar igual. Pero tenemos que confiar en que Él es nuestro pastor. Necesitamos su protección. Hay muchas veces que la falta de protección genera temor. El temor es según lo que leía en el libro, lo que me quedaba también era que el temor es una cárcel, una cárcel a la que usted ni yo, Dios quiere que estemos, que habitemos. La tercera razón por la cual necesitamos que Jesús sea nuestro pastor es porque necesitamos dirección. Dice Primera de Pedro 2:25, dice, antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. Es una gran promesa. Éramos ovejas descarriadas y hoy día hemos vuelto a nuestro pastor, Jesús. Jesús es nuestro pastor. Él nos da dirección para nuestros planes. Él da dirección para nuestra vida. Pero es necesario confiar en Él. Dice, eran ovejas descarriadas y ahora han vuelto a vuestro pastor. Gálatas 1:15 y Jeremías 1:5 nos dan esa garantía de que Él nos ha escogido y nos va a guiar durante nuestra vida. Su amor por nosotros incluye un gran deseo de parte de Dios por hacernos el bien.
La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Debemos confiar en su palabra. ¿Cómo confiamos? Confiamos cuando depositamos nuestro tiempo, muchas veces nuestro espacio para Dios. Depositamos a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Mire, últimamente yo he sentido como que me cuesta orar, pero porque siento que estoy confiado en Dios, que Dios es mi pastor y no necesito a veces orar. Y el otro día, conversando con mi esposa, me decía que no estaba bien, porque una forma de demostrar nuestra confianza es pasando tiempo con Él. Una forma de demostrar nuestra confianza es preocupándonos no solo de nuestra relación con Dios, sino de nuestra relación con nuestros hermanos. Es a través de nuestras relaciones también que Dios nos da la dirección. A través de nuestro pastor en la iglesia, los grupos de conexión que se están haciendo, a través de el conectarse, como por ejemplo hoy día mismo. Es a través de esas conexiones que Dios también nos da la dirección de lo que necesitamos hacer. Me gustaría que leyéramos Salmos 48, 14. Y dice, este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Él nos guiará para siempre. Nuestro pastor Jesús nos guiará para siempre. Cuando Jesús ascendió, ¿cuál fue la promesa? Dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Todos los días Jesús promete darnos la dirección. El pastor, el buen pastor, promete darnos dirección. Aún en medio del valle de la sombra y de la muerte, como escribió también David, en su misericordia siempre Él nos va a guiar. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, Jesús nos guía. ¿Para qué? Para poder llegar a los pastos verdes. ¿Para qué? Para lo último. Número 4, dice, la cuarta razón por la cual necesitamos a Jesús como nuestro pastor es porque necesitamos descanso. Yo creo que muchos han estado en cuarentena, pero siento que pocos han descansado. Porque algunos tienen cansado el cuerpo, otros la mente, y hay otros que tienen cansado el alma. Hace una semana atrás falleció una tía, y mi papá estaba muy triste, sigue estando triste, porque era su gran amiga. Y yo le compartía este versículo, que necesitaba el descanso, porque tenía demasiadas cargas con la familia, con los hijos, con sus cuñados, con su hermano. Tenía demasiadas cargas. Y yo le decía que era necesario descansar, porque su alma estaba cansada. Pero es imposible descansar sin confiar en el pastor, que es Jesús. Jesús nos promete descanso. Y en Mateo 11:28 nos invita Jesús y nos dice, yo sé que usted lo ha leído montones de veces, yo lo he leído montones de veces, pero todos los días Jesús nos invita a venir a Él. Dice, venid a mí los que están cargados y cansados. Ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Necesitamos a Jesús como nuestro pastor porque necesitamos descansar. Necesitamos botar nuestras cargas. Hay una enfermedad que mata a cerca de 40.000 personas al año en América entera. Y la padece mucha gente. Y es el insomnio. Hace 50 años atrás el promedio de sueño que tenía una persona era de 9 a 10 horas. Y con el paso de los años, hoy día dormimos
¿qué? 6 horas diarias. Y es porque estamos tan agobiados, tan preocupados de los problemas de mañana, queriendo resolverlos con los pastos de hoy, que no podemos descansar. La invitación de Jesús como nuestro pastor es descansa. Descansa en mí, porque la palabra dice, yo tengo cuidado de ustedes. Jesús es nuestro buen pastor. La oveja tiene el mismo problema. Le cuesta dormir, porque para la oveja es necesario que todo alrededor esté en paz. La oveja necesita que su guatita esté llena, la oveja necesita que no haya demasiado peligro alrededor, porque se espanta de inmediato. La oveja necesita tener tranquilidad para poder descansar. Y David hizo eso o hacía eso con sus ovejas. Es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Llevarnos a lugares de delicados pastos para poder descansar. Pero es necesario que nosotros salgamos de esa prisión también, porque el cansancio también es una prisión. Esta pandemia, este tiempo también nos ha servido para de pronto abstraernos un poco del trabajo, de la salida, de los compromisos por todos lados. Y es necesario que aprovechemos este tiempo para acercarnos a Jesús como nuestro pastor y descansemos en Él. Porque ninguno de nosotros saliendo de esto va a poder ayudar a los demás teniendo las mismas cargas. No podemos salir, el otro día leía, no podemos salir de esta pandemia sin haberte leído un libro o haber hecho un curso. Yo creo que no podemos salir de esta pandemia sin haber soltado nuestras cargas. Tenemos que descansar en Dios, en Jesús como nuestro pastor. Confiar que Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar. Nada de lo que necesitamos nos va a faltar. Así que la invitación hoy día es esa, a soltar las cargas. Soltemos esas cargas para que cuando pase este tiempo podamos ser de bendición para otros. Para que cuando pase este tiempo podamos ayudar a los demás a llevar sus cargas. Porque si no soltamos las cargas, vamos a terminar aún más cansados de lo que hoy día estamos. Así que la invitación hoy día, amigos, familia, es que puedan soltar esas cargas. Y caminemos ligero esta carrera. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Para mí Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Entre muchas otras definiciones, claramente. Es mi Salvador, es mi proveedor. Jesús es mi pastor. ¿Quieres a Jesús como tu pastor? Confía en Él. Mira lo que dice Proverbios 3:15. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Ese es un secreto que debemos entender. Confiemos en Jesús como nuestro pastor. Me gustaría compartir lo último, y es que por mucho tiempo yo luchaba con mi identidad. Por mucho tiempo luché con mi naturaleza, porque yo sabía que era hijo de Dios, yo sabía que era una oveja del redil, pero me mandaba muchos condoros, cometía muchos errores. Y un día fui a donde un pastor, X, no voy a decir nombre ni iglesia, y ese pastor me dio duro, me dio muy duro. Y yo digo, sí, puede ser que tenga razón, haya tenido razón en muchas de las cosas que me dijo, pero hizo, sin querer quizás, dudar de mi naturaleza como oveja o de mi naturaleza como hijo. Y salí de esa consejería, reunión, y no tenía ni un peso. Tenía lo justo para el pasaje, cargado en la VIP en ese tiempo. Estaba recién comenzando el Transantiago. Y voy caminando por una calle llegando a la Alameda y me quedaban 100 pesos en efectivo. 100 pesos. Y se acerca un mendigo, un viejito, y me dice, me estira la mano. Claramente para pedirme plata.
saco los 100 pesos y dije, ya, lo último que tengo. Yo iba llorando, destrozado, dudando de que era hijo, dudando que era una oveja de mi pastor. Y le entregué esos 100 pesos. Le entrego esos 100 pesos. Y el hombre, el viejito, me toma la mano y me dice, gracias, Hijo Eterno. Y esas palabras marcaron mi vida. Porque a veces Dios usa incluso a los mendigos, o a veces Dios se disfraza de mendigos para hablarnos. Y me dijo, gracias, Hijo Eterno. Y esas palabras quedaron clavadas en mi corazón. Y a partir de ese día dije, nunca más voy a desconfiar que Jesús es mi pastor, que soy hijo de Dios, que soy una oveja de su redil. Nunca más. Y hasta el día de hoy, gracias a su misericordia, he podido seguir adelante. Por eso la invitación es para que tú también puedas confiar. Amén. Así que donde quieran que estén, en la casa, en la pieza, en el comedor, te voy a invitar que puedas cerrar tus ojos y vamos a entregar este tiempo de palabra, este tiempo de compartir. Gracias por escuchar, gracias por conectarse. Perdonen mis errores, perdonen mi forma de compartir. Estamos todos aprendiendo. Así que les doy muchas gracias por poder conectarse. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él es nuestro pastor. Amén. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana. Padre, por tu palabra, Señor, porque tú siempre nos animas, porque tú siempre, Señor, nos corriges, Señor. Porque tú siempre, como dice el Salmo, que con tu vara y tu callado, Señor, nos infunde aliento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque confiamos que tú eres nuestro pastor. Hoy yo te quiero pedir por cada una de las familias, Señor, por cada una de las personas que hoy nos están mirando, Señor, a través de esta transmisión, Señor. Padre, para que tú les animes, Señor, les des la fe, Padre, para que confíen en ti como el pastor, el buen pastor que eres con ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, a salir de las dificultades, Señor. Ayúdalos, Señor, a soltar las cargas, Señor. Ayúdale, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que guardes esta palabra, Señor, en nuestros corazones y que nos puedas ayudar, Padre, a ayudar a otros, Señor. Ayúdanos a ayudar a otros, Señor. Anímanos, Señor. Padre, que la dificultad por la cual estamos pasando, Señor, no sea un impedimento, Padre, para poder ayudar a otros, Señor. Ayuda a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, Señor, a soltar las cargas que tienen, Señor, para que puedan ayudar a otros a llevarlas de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos nuestras cargas, Señor, nuestras dificultades, Señor. Padre, nuestras preocupaciones, Señor. Padre, y a confiar en ti, Señor. Que, Padre, no tenemos que lidiar con los problemas de mañana con los pastos de hoy, Señor. Tú has provisto, Señor, pasto para hoy. Y, Señor, queremos disfrutar ese pasto, Señor. Sea poco, sea mucho, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por lo que hoy tenemos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos bendigas, que nos cuides, Señor. Padre, del león que anda alrededor, rugiendo, Señor, y buscando a quien devorar. Guarda a la familia, Señor. Guarda a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, papá, lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.